Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. Siempre lo decimos y nunca nos cansaremos de repetirlo. En este país formamos a muy buenos profesionales y son apreciados en muchas empresas multinacionales, como ahora veremos. Deberíamos ser capaces de retener este talento que con frecuencia se está yendo al extranjero para buscar mejores salarios. Esperamos que muchos de ellos, con la posibilidad del teletrabajo, puedan permanecer al menos en nuestro país. Y sería deseable que además nuestros emprendedores y las ya grandes empresas que aún nos quedan aquí se esfuercen en que esta tecnología que se desarrolla con talento español tenga sello nacional. Entre esta cantidad de jóvenes con talento, nuestras escuelas de ingeniería están en lo más alto del reconocimiento mundial. Desde hace un siglo, ingenieros españoles han impreso su sello en grandes obras de ingeniería mundialmente conocidas. Y dentro de las especialidades más modernas está la ingeniería aeronáutica y aeroespacial. Y para hablar de todo ello, hoy hemos invitado a uno de esos jóvenes ingenieros que tienen la suerte de estar desarrollando conocimientos en lo más alto de la tecnología. Me refiero a Nicolás Bailey. Nicolás comenzó su carrera en CT Ingenieros trabajando en el cálculo de estructuras del A380, este monstruo de dos niveles, ¿no?, de dos cubiertas, antes de unirse a Airbus, donde durante 15 años pasó del departamento de masas del A350 a proyectos futuros, especializándose en diseño conceptual y en el desarrollo de herramientas como Mares, además de explorar tecnologías emergentes como UR, impresión 3D y Machine Learning, ¿no? Machine Learning, como sabemos, está de moda ahora por el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Mediante cual las máquinas pueden ir aprendiendo poco a poco sobre lo que van haciendo. En 2015 trasladó su experiencia aeronáutica al mundo náutico, participando en 3 ediciones consecutivas de la Copa América, luego hablaremos de ello en detalle, Oracle Racing Team, American Magic y Alenghi Red Bull Racing, como diseñador de hidroalas. Actualmente es fundador de Takeoff Technologies, luego nos cuentas un poco también, Nico, en qué consiste, una startup que busca democratizar el diseño conceptual integrando física, optimización e inteligencia artificial, como no, en una herramienta online para sectores como la aviación, los drones y el foil, ¿no? El foil, que son las salas que hacen que los barcos y todo se levante. Así que nada, bienvenido, Nicolás. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir al programa y si te parece vamos directamente a tratar de mostrar a nuestros seguidores cuál es tu perfil, que nos hables un poco de cómo te metiste a estudiar aeronáuticos y cómo después de aeronáuticos has ido moviéndote desde el aire hasta al agua. Pues muchas gracias, Javier, muchas gracias por esta invitación y por considerar que hago parte de la gente que puede venir a tu programa. Pues yo soy de esos niños que yo me imagino que son la mayoría, ¿no?, que querían, cuando eran pequeñitos, querían ser piloto, y esa era mi ilusión. Yo me crié con mi madre. Mi madre venía de Francia. Bueno, mi madre ha sido un poco internacional, ya sería un programa entero para ella sola. Y de un padre argentino, y se instaló en Madrid. Y yo nací aquí y me inscribí en el Liceo Francés de Madrid, donde estuve estudiando, ¿no? Y ahí... ahí aprendiste bien francés. Eso seguro. No, yo en casa hablo francés. Con mis niños hablo francés y mi madre habla francés y tengo familia francesa. O sea, soy bilingüe francés-español. El inglés, pues ya... Es otra cosa. Lengua de trabajo, no tan nativa. Total que en esa ilusión de ser piloto y creciendo poco a poco, llega el momento que tenemos que elegir una carrera y hacia dónde dirigirnos. Y por entonces era bastante complicado y también era bastante costoso, ¿no? Poder integrar en una escuela de pilotos y continuar una carrera de pilotos. Y estuve mirando bastantes opciones entre irme a Francia o quedarme en España y tal. Y descubrí la ingeniería aeronáutica, que había una opción aquí en Madrid, en la Politécnica. Por entonces había
lo que llamábamos la ingeniería aeronáutica técnica y la superior, que eran los de 3 años y de 5 años. Ya me he perdido en cómo se llama hoy en día esas cosas. Y entonces decidí meterme porque yo tenía muchas ganas de empezar a trabajar en ese sector. Yo ya trabajaba por entonces de profesor de tenis, estuve 8 años trabajando de profesor de tenis. ¿Antes de empezar la carrera? Sí, desde los 15 años ya estaba trabajando. O sea, que eras muy bueno. Era muy malo y por eso me fui a profesor y no a como Rafa Nadal. ¿Se puede ser profesor sin jugar bien? Se puede ser profesor, es solo echarle horas. No, para ser profesor hay que jugar. Hay que haber jugado durante mucho tiempo, obviamente, y sobre todo tener la pasión de querer enseñar a la gente. A mí me gustaba mucho ser profesor. Paciencia, ¿no? Y paciencia. Me gustaba mucho enseñar a los niños pequeños porque se veía una progresión muy rápida, ¿no? Y se le veía desde el principio que no cogían una raqueta hasta que de repente conseguían jugar al tenis. Estabas en Chamartín, ¿no? Estaba en el Chamartín, sí. Por eso te viene luego lo del hockey subacuático y por el eso, equipo de Chamartín. Exactamente. Ahí conozco a mi mujer, que es la profe de natación, profe de tenis, campamento de verano. Luego sí que le dedicamos un poco de tiempo al hockey subacuático. Pues por supuesto. Seguimos. Entonces decido quedarme en Madrid y entré en la Universidad Politécnica de Madrid, al final en la ingeniería técnica, porque digo, ¿para qué voy a...? Por entonces, había una posibilidad cuando terminabas la universidad de 3 años de pasar a la de 5 y terminar como la mía. Y dije, mira, voy a hacer la de 3 años, me lo quito de encima, me pongo a trabajar y ya si quiero hacer más, pues hago más. Total, que hice 2 y por entonces había tantísima demanda de ingenieros que nos venían a buscar a la escuela. Estaba el 380, que es el avión más grande de pasajeros del mundo, de Airbus, que se estaba terminando de certificar por entonces y necesitaban un montón de ingenieros. Entonces nos venían a buscar a la carrera y yo empecé a trabajar faltándome un año de carrera entero. Y claro, entre las clases de tenis y la ingeniería, pues ahí todo se quedó la carrera un poco a un lado y yo la terminé 10 años después, la dejé un poco de lado. Pero bueno, ahí entré un poco en el mundo de la aeronáutica, gracias al 380. Empecé con el cálculo de estructuras, luego pasé al departamento de masas, que el departamento de masas, para que te hagas una idea, ¿Eso qué es en el avión el peso es una de las cosas más importantes que hay. O sea, cada kilo que... Hay que levantarlo del suelo. Hay que levantarlo del suelo, exactamente. Y me parece mentira, pero tú ves el 380 con todas las piezas que tiene y hay un departamento que se ocupa de ir pieza por pieza a ver qué pieza está en el avión, qué pieza quitamos del avión y gestionar todas esas masas para que el avión esté en peso y tenga las... Y esté equilibrado, ¿no? Y esté equilibrado. Y bueno, y luego aparte, claro, pesos, centro de gravedad y para que el avión pueda cumplir su misión. Te voy a hacer una pregunta, es que no puedo porque se me va a olvidar. Dime. ¿Cómo es posible que no haya restricciones en la colocación de pasajeros? ¿Porque tampoco impactan? Pues sí, hay restricciones. O sea, normalmente tú cuando tienes un billete te ponen un asiento en el que deberías estar. Y todos los pilotos tienen una hoja de pesos en el que tienen los centrados del avión. O sea, que se supone que sí que se cuida de que está equilibrado. Totalmente. Yo a veces he visto aviones que estaba todo el mundo delante, pero bueno. Pero seguramente. Los aviones se diseñan para que todo el mundo pueda estar delante. O sea, si no pudiera estar todo el mundo delante, no estaría todo el mundo delante. Entonces le llega una hoja al piloto de centrados, o el piloto trabaja en esa hoja de centrados y se pone la configuración del avión acorde a el centrado del avión. Te he interrumpido, perdona. Curiosidades técnicas. Y bueno, en ese departamento de masas, aparte de controlar las masas, hay otra parte de sus funciones que es estimar las masas de los aviones que van a venir. O sea, hay aviones que están en desarrollo y todavía no se sabe el peso. Entonces, esos aviones hay que decidir cuánto van a pesar para cumplir la misión que tienen que cumplir. Entonces, eso se ocupa este departamento de masas. Y hay que ir controlando que según va evolucionando el diseño del avión y se va entrando más en detalle, que esas masas se cumplen. Que no pesa más. Y que no pesa más y que hay que controlarlo. Entonces, es un mundo muy bonito porque... ves todo el avión, ves todas las piezas del avión, ves toda la física del avión, porque tienes que entender por qué ese peso está ahí. O sea, si ese ala no tiene ese espesor, va a romper. Entonces hay ciertos pesos que tienen que estar sí o sí. Y ves todos los sistemas, ves todas las partes del avión. Entonces te da una visión muy amplia de toda la física al que el avión está sometida y todos los componentes que están dentro del avión. Y de ahí... paso al siguiente departamento, que es un poco lo que ha sido lo que está siendo mi pasión, que es el departamento de proyectos futuros, que básicamente son los que... Seguimos en Airbus, ¿verdad? Seguimos en Airbus. Bueno, yo siempre he estado en Z Ingenieros, que es una consultora
Española de Ingeniería y estábamos dando soporte a departamentos de Airbus. Ujú. Y ahí entro en el departamento, bueno, entramos en el departamento de proyectos futuros, que es un departamento apasionante, que son básicamente los que inventan el avión del futuro. Hay una fase como preliminar donde se estudia el mercado y se decide, pues tenemos que enviar 500 pasajeros a 10.000 kilómetros y los primeros que cogen esos requerimientos y le ponen una forma a un avión son el departamento de proyectos futuros. Entonces, eso es lo que yo llamo el diseño conceptual, es partes de una hoja en blanco y tienes que darle una forma que tenga sentido. Porque ya lo que sale de proyectos futuros, ya si le haces una foto al avión que sale de ese departamento, va a ser la misma foto que le saques cuando estás mirándolo en la pista de aterrizaje. O sea, ya se empieza a construir desde dentro todos los sistemas y todo eso, pero la forma del avión ya está definida. Cuéntame, cortito, porque te voy a interrumpir otra vez. A380, que el otro día me lo comentabas, los factores que han hecho que haya fracasado finalmente, que se hayan vendido pocas unidades. Bueno, o sea, un porque fracaso... surgió la idea porque había que llevar, ¿no?, grandes cantidades de pasajeros, porque hasta 800, ¿no?, cabían 900. Tú piensas que los ciclos de desarrollo de estas máquinas, desde el que llegó un día alguien y dijo queremos llevar 800 pasajeros y hacer un avión gigantesco, hasta que se hizo, pues a lo mejor fueron 10-15 años de desarrollo. Entonces, el mundo en 10-15 años cambia... Más ahora, sí. Cambia mucho, ¿no? Y ha habido dos factores. Es que el llenar ese avión cada vez ha sido más complicado. Por entonces se pensaba que 800 pasajeros se podrían llegar a llenar, pues con la evolución, con China agrandándose, cada vez más gente volando y tal. Entre China y Europa, de repente apareció aeropuertos en el Oriente Medio y una especie de parada y unos hubs muy potentes ahí, y los aviones que tenían 300 pasajeros con mucha más agilidad se llenaban mucho más fácilmente. Y luego, sobre todo, cada vez los aviones son más fiables, los motores son más fiables, y antes, donde solo podías volar con 4 motores, años después se podían volar con 3 y años después se podía volar con 2. Entonces, llevar 4 motores lleva un coste de mantenimiento gigantesco. O sea, es una de las partes que a nivel de mantenimiento más cuestan. Y entonces, claro, el coste operativo de un 380 hoy en día comparado a los nuevos 350 o 787, ¿no?, que es la competencia, es muy grande. Entonces, bueno, ha sido un proyecto muy bonito. Ha sido un avión a nivel de ingeniería espectacular. O sea, no hay ningún otro avión que sea es una maravilla tan volar bestial. en él. La gente que ha volado en él, que yo creo que tú has volado en él, es... Sobre todo la gran estabilidad que tiene, a pesar de ser tan grande. Es impresionante. Yo me acuerdo que la primera vez que vino a Getafe, que lo trajeron ahí para enseñárselo a todos los que habíamos trabajado en él y tal, y nos sorprendió a todos el silencio que hacía ese avión cuando se aproximaba. O sea, nos pasó por encima y casi no se oía. Y es un bicho gigantesco. Espectacular. Y entonces, bueno, pues eso, una pena. Además, es más, desde el departamento nosotros de Proyectos Futuros estuvimos trabajando para hacer unas mejoras, porque no solo es para hacer el avión del futuro, sino para mejorar los existentes, y estuvimos trabajando para hacer mejoras, pero al final el cliente, ¿no?, que pues no llegó a traccionar y decidieron no comprar más, y poco a poco el avión ya se fue parando y a la cadena está parada, ¿no? Una pena, pero bueno, es lo que hay. Están saliendo unos aviones también espectaculares. El 350 es otra joya de la ingeniería. Ya que te he roto un poco el esquema, ¿va a haber aviones supersónicos? Yo creo que, bueno... Con todos los problemas que hay medioambientales y de regulación. Por un lado, pues yo creo, pues tal y como están yendo las cosas, que cada vez van a haber aviones a lo mejor más lentos. El problema que tienen los aviones es que llega un momento que cuando se acercan a la velocidad del sonido, ahí hay un muro, ¿no? Y hay un muro a todos los niveles. Entonces, hacer un avión que esté antes de la barrera del sonido se puede hacer, el que esté detrás de la barrera del sonido se puede hacer, pero entre medias, el que se quede entre medias es muy complicado. Y entonces, si nos alejamos un poco de esa barrera del sonido, vamos un poquito más lento, vamos a ahorrar más. O sea, incluso la tendencia, si queremos ahorrar combustible, sería ir incluso un poquito más lento, ¿no? Hay mucha evolución ahora en los motores y los motores son los que más evolucionan ahora mismo. Y luego yo creo que a lo mejor para vuelos como más privados, charter, para gente que de verdad necesita llegar a un sitio... Es que hay distintos mercados. Hay como yo, que me quiero ir con mi familia tranquilamente a Estados Unidos y no tengo ninguna prisa y simplemente quiero volar y que no me cueste muy caro. Y luego hay otro mercado de gente que necesita estar en Nueva York dentro de 2 horas.
Entonces yo creo que para ese mercado pueden aparecer aviones. Es más, hay muchos proyectos, ya no dentro de Airbus, sino un poco en todos lados, de aviones supersónicos privados para cruzar el charco. A lo mejor son 10, 15 pasajeros o algo así. Bueno, te he interrumpido. Seguimos con tu historia. Bueno, eso, entonces el departamento este de proyectos futuros, ahí es donde creo que he encontrado pues, una de mis grandes pasiones profesionales, que es diseñar desde la hoja en blanco hasta algo serio. Ya cuando entras en el detalle, pues no es que no me apasiona tanto como cuando moldeas la forma en sí del avión o del producto que estés diseñando, ¿no? Y entonces en ese departamento, bueno, hablabas de Machine Learning, que ya suena incluso un poco a antiguo al Machine Learning, ¿no? Pero eso era como en 2012 y empezamos a coger muchos datos de aviones en vuelo, tal cual, y poder meterlos, incorporarlos en los diseños. Y luego empezamos a meter impresión 3D, que por entonces era bastante nuevo. Empezamos a meter muchas cositas que ahora ya incluso parecerían anticuadas años después, pero estaban un poco a la vanguardia. Y sobre todo lo que creábamos era herramientas que nos ayudasen a muy rápidamente ver si una idea que tú tienes en la cabeza vale o no vale. Porque eso es complicado, porque tú puedes dibujar lo que quieras, pero luego tiene que tener un sentido físico, ¿no? Y es lo complicado y lo que hoy en día no hay mucho en el mercado y que cada empresa se hace un poco in-house, diría, es el poder hacer algo rápido y decir esto vale la pena o esto no vayas por ahí porque no funciona. Entonces, una de esas herramientas que estuvimos diseñando dio la casualidad de que nos cruzamos en el camino de... Por entonces Airbus patrocinaba un equipo de Copa América de vela y nos cruzamos en el camino de gente que estaba trabajando en ese proyecto. Básicamente, los equipos de Copa América le daban branding a Airbus y Airbus a cambio le daba, en vez de dinero, ingeniería. Entonces era un trato muy interesante. Bueno, porque además, vuestra experiencia además luego se podía utilizar, porque al fin y al cabo es hidrodinámica, ¿no? Exactamente. Hidrodinámica, aerodinámica, al final son mecánica de fluidos, ¿no? Exactamente. Pero lo bueno para los equipos de Copa América es que ellos podían elegir lo que quisieran. O sea, dentro de Airbus, que tiene todas las capacidades que te puedes imaginar, pues si a ellos les faltaba un poco de conocimiento, yo qué sé, en fibra de carbono, pues oye, darme conocimiento en fibra de carbono. En diseño conceptual como nosotros, pues darme un poco tal. En cálculo en cálculos estructurales, pues lo mismo. Y entonces ahí caímos, mi jefe Raúl Llamas, que es un genio. A mí hay una cosa que me resulta curiosa. Explícame cómo Airbus europeo y con matriz muy, muy francesa termina en manos de los americanos. No es en manos, lo estaba buscando porque estaban abriendo, hay la línea de ensamblaje final de los aviones, es un poco la joya de la corona del avión, ¿no? Te llegan todas las piezas de todos lados y de ahí sale el avión, ¿no? Y estaban empezando a montar una por entonces en Estados Unidos y luego también pues la competencia, hay dos grandes empresas que hacen aviones de ese tamaño, ¿no? Que son Boeing, que son americanos, y Airbus. Y para intentar caerle bien a los americanos y que estuviesen felices de volar en Airbuses, pues había que caerles simpáticos y esta pues era una de las ideas de intentar... Bueno, he comprendido. Y entonces se focalizaron en equipos americanos. Y encima este proyecto era fantástico porque juntabas la ingeniería con el equipo americano y tal. Entonces te pasas al y entonces nos metemos ahí al mar y empezamos en esa Copa América de 2017, bueno, hacemos un pequeño, si quieres, punto sobre la Copa América, lo que es, ¿no? Yo creo que sí. Nos cuentas un poco además cuántos países participan o equipos, porque los equipos están asociados a países necesariamente, ¿no? No. Pueden ser multipaís, ¿no? Están asociados, ni siquiera están asociados a clubes de vela. O sea, es el club de vela el que participa en el evento y él elige un sindicato que se llama, que es como el grupo que se va a ocupar de diseñar el barco que va a competir. ¿Cada cuánto tiempo es? Entonces eso depende. Históricamente ha sido más o menos cada 4 años. Es un evento que es desde 1851. Se dice que es el evento más antiguo del deporte de la era moderna. Y cada 4 años el que gana tiene muy poquitas normas, pero tiene mucha influencia sobre cómo va a ser la Copa América siguiente, ¿no? Entonces puede decidir qué tipo de barcos son, puede decidir
si va a haber más de un... que se llama Challenger, ¿no? El que te reta, más de un retador, si va a haber una competición, un poco el formato de las competiciones y tal. Entonces el que gana tiene mucho poder en la siguiente. Pero gracias a eso ha dado la flexibilidad para que estos barcos evolucionasen. Y cada 4 años te puede venir un barco totalmente distinto, ¿no? Entonces es una competición muy bonita porque acaba la Copa América y es un poco borrón y cuenta nueva. No sabes lo que te va a parecer, porque el que gana va a decidir que a lo mejor es un barco totalmente distinto, ¿no? De hecho, han cambiado completamente, ¿no? Han cambiado Desde hace unos años, ¿no? Que ahora vuelan, ya no van sobre el mar. Claro, nosotros estuvimos ahí en Valencia 2 ediciones, que eran barcos de desplazamiento. O sea, barcos de desplazamiento son los barcos que van, que se ve el casco. ¿España tiene su propio barco? No, o sea, en Valencia lo tuvo, Uh-huh. pero a partir de ahí no. Es una competición que es muy cara, ¿no? muy elitista. Con patrocinadores importantes. Incluso más que patrocinadores son gente que los dueños de los equipos suelen ser gente que tiene mucho dinero, multimillonarios, que su pasión es la vela y que aportan mucha energía y mucha financiación a estos equipos. Pero básicamente yo creo que todos los equipos de Copa América pierden dinero, o sea, no hay ninguno que dé dinero, ¿no? Y ¿cuánto dura, por cierto, las competiciones? Son largas, ¿no? Entonces, esto es lo que se decide un poco. Los eventos en los que yo he participado, por ejemplo, estás más o menos, hay un año de parón de esos 4 años, ¿no? Hay un año un poco de parón donde el que gana empieza a pensar cómo va a ser la regla de la siguiente. A partir de ahí te saca un reglamento, se empieza a diseñar, más o menos un año por ahí. Al año siguiente se empiezan a hacer como eventos. Entonces ya depende un poco de cada una de las copas que han habido, pero una de ellas hacían barcos más pequeños, en los que competían con los barcos más pequeños, y luego el último año ya competían con los grandes. En otros, en las que estuve yo, por ejemplo, la organización, el ganador te daba un barco, con ese se competía durante 2 años, y luego ya los barcos grandes salían el último año a competir. Bueno, luego tuvimos una con el COVID, que fue un poco una locura. Pero bueno, depende un poco del formato. Pero más o menos dura... En general hay una copa de retadores que van a retar al gran ganador, que eso más o menos dura un mes o por ahí. Y el ganador de esa copa de retadores va a la Copa América a retar al defensor del título. Y el que gana de los dos es el flamante ganador de la Copa América. Curioso. Y eso, ya te digo, más o menos el evento en total de los barcos oficiales que cuenta son más o menos 2 meses y medio, por ahí más o menos. Esta vez que fue en Barcelona empezó finales de agosto y a finales de octubre ya había terminado. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ahí entramos ahí, pues dicho esto... Cuéntanos un poco la vida de los que trabajáis detrás del equipo, exactamente, ¿no? Haciendo los diseños. Pero lo bonito de la... Bueno, para quien no lo haya visto, son barcos ya que vuelan por encima del agua, que tienen unas alas que se quedan dentro. Con eso conseguimos que tengan 80% menos de resistencia y, claro, la competición lo que busca es ir más rápido. Entonces, con eso conseguimos que vayan muchísimo más rápido. Y luego tiene una componente muy grande, es un poco como la Fórmula 1, en la que es muy importante tener un buen piloto, pero también es muy importante tener un buen barco. Y ahí entramos nosotros los ingenieros intentando darles a estos regatistas el mejor barco que se pueda tener. Pero tú me contaste que vivís con ellos. Pues formáis parte del equipo y tenéis que desplazaros. Tú te has estado desplazando a otros países durante meses. Exactamente. O sea, tú... Pues estás tomando datos y, bueno, como la Fórmula 1. Exactamente. Que es todo un equipo, ¿no? Exactamente. Pero la Fórmula 1 ya ha llegado a un momento que es a una cierta estabilidad, ¿no? Entonces los equipos de Fórmula 1, nosotros, esta última Copa América, estuvimos en el equipo de Alinghi Red Bull Racing y aprendimos mucho del equipo de Red Bull. Había muchos ingenieros que venían de Red Bull, tanto de Fórmula 1 como ex de Fórmula 1. Y la Fórmula 1 ya está muy asentada y saben qué va a pasar los siguientes años. Entonces tienen unas bases en sitios fijos y luego se desplazan muy poquitos miembros del equipo a cada uno de los circuitos, ¿no? Porque además hay muchos circuitos. Nosotros, al tener solo una gran competición, normalmente lo que hace el equipo de la Copa América es se intenta ir lo antes posible a esa sede, todo el equipo juntos, se diseña todo el equipo juntos en esa sede, se entrena todo el equipo juntos en esa sede y básicamente pasas toda tu vida al lado de todos
todos los miembros del equipo. Y de esto te hablo de los regatistas, obviamente, los ingenieros, pero también todo el equipo de comunicación, todo el equipo de seguridad de la base. O sea, ¿cuánta gente puede ser? ¿200? ¿100 personas? Sí, en los equipos de Copa América está entre 100 y 200 personas, depende ya, porque cada equipo tiene un poco lo suyo, ¿no? Una fortuna. Sí, una fortuna. Y una torre de Babel. Y el barco en sí, que también tiene tela, porque la tecnología que tiene el barco es... Siempre se intentas tener de lo más óptimo que hay, ¿no? Porque al final, cualquier material que le pongas, cualquier cosa que le pongas que no le ponga el oponente, te puede hacer ganar. ¿Cuándo empezó la tecnología esta del vuelo, de los foil? En 2000, la Copa América que se hizo en San Francisco, en 2013, ahí no estaba hecha la regla para que volasen, pero se las apañaron para que los barcos volasen. Y desde ahí ya no ha habido vuelta atrás, ¿no? La Copa América siguiente, la que entramos nosotros con Oracle, ya estaba específicamente diseñada para que los barcos volasen. Y la de 2021 y 2024 aquí en Barcelona eran monocascos, pero con unas patas. Y esas patas abajo tenían estas alas que hacen volar al barco. Entonces de ahí entramos nosotros en ese primer año con Oracle. Y luego ya el siguiente año, Airbus junto con American Magic nos volvieron a pedir nuestros servicios y poco a poco me metí en el equipo y ahí ya acabamos ocupándonos más del diseño de las alas en sí que de las herramientas, ¿no? Ya las herramientas estaban montadas y usábamos las herramientas para diseñar. Y luego tuve la suerte de que esa gente que... Hablando tanto del talento español, o sea, el jefe de ingeniería es Marcelino Botín, que es español. La empresa que hacía todos los cálculos de hidrodinámica es D3 Applied Technologies, que es probablemente la mejor empresa que hay en el planeta de cálculo de fluidos computacional, que está en Galicia. Solo españoles en la empresa. O sea que era un equipo americano, pero éramos muchos españoles y había muchísimo talento español. Y entonces ahí hacemos un grupito muy, muy majo y le volvieron a ofrecer a Marcelino la posibilidad de llevar el equipo de suizo de Alinghi, que es un equipo histórico que ganó la Copa América, que fue el que trajo la Copa América a Valencia, junto con Red Bull, o sea que era como el sueño de... Y entonces a la gente con la que estuvo cómodo trabajando Marcelino nos volvió a juntar y ahí nos juntamos. Inversión sin límites, ¿no? Inversión sin límites. Ahí el presupuesto es muy bonito porque como ingeniero no tienes barreras. O sea, realmente los presupuestos altísimos sí que más o menos tienes que controlarlos un poco, pero cualquier cosa que se te ocurra por la cabeza, que quieras testear, que quieras probar, te pases esa noche a la cama y tienes una idea, la apuntas en un papel, al día siguiente la tienes en el barco si quieres. Y eso a nivel de ingeniería es una pasada. Al que le gusta la ingeniería es una locura. Y luego hay en todos los medios, ¿no? Porque tanto en el barco se intenta ganar cada milésima de segundo y cada milésima de segundo te puedo hablar de todo, de la pintura, el acabado superficial, todos los sistemas, cualquier mínimo detalle, cualquier pequeña imperfección se intenta quitar, porque si vas quitando poquito a poquito, al final es cuando consigues del tener el barco que es un poquito mejor que el otro, ¿no? Ya no usáis modelos a escala, ¿no? En hidrodinámica, ¿no? No nos dejan. Se pasa directamente de la modelización al barco real, ¿no? No nos dejan. Pero sería útil, yo creo que ya no, ¿no? Sí, es bastante útil porque incluso hoy en día, en el siglo en el que estamos, modelar los fluidos es súper complicado. ¿En aviones se sigue utilizando el túnel de viento? En aviones, o sea, nosotros no lo utilizábamos porque la regla nos lo prohibía. Porque eso hacía... Claro, eso te da tantísima información que los que tienen mucho presupuesto van a tener una ventaja desmesurada comparada a los que no lo tienen. Entonces, controlaban... Estaba limitado para que no hubiera desventajas entre unos y otros. Exactamente. Pero los túneles de viento, los túneles hidrodinámicos... Pero día a día, o sea, en aeronáutica todo se usa túneles de viento por todos lados. Cualquier nuevo concepto que sea un poco distinto se mete en un túnel de viento antes de nada. Te voy a hacer la pregunta obligada. Es algo que me tiene obsesionado. ¿Realmente la modelización de la mecánica de fluidos y las modelizaciones que se utilizan hoy en día en los modelos son ajustados? ¿O habría mucho que desarrollar? Lo digo sobre todo desde el punto de vista de mecánica de fluidos
de la atmósfera, ¿no? Que yo creo que se están dando cuenta que no se están modelizando correctamente y ahora estamos en un momento crítico, porque han cambiado tanto a las condiciones que yo creo que los modelos de simulación que se están utilizando, ¿verdad? Se está viendo que no son lo suficientemente responsables o ¿cómo se dice? Precisos. Y se está yendo casi a ver lo que está pasando con los radares. Porque predecir cada vez va a ser más difícil si no se mejoran los modelos, ¿no? Sí, por eso era la pregunta de que hay que meter las cosas en los túneles, porque los modelos todavía... Totalmente. Los de la ley de Navier-Stokes y todas estas cosas, ¿no? Pues eso es lo que sigue, totalmente, eso es lo que sigue hoy en día. El problema de todo eso, yo no tengo ni idea de todos los cálculos que se hacen para predecir los fenómenos en la atmósfera y el tiempo y tal. Son las mismas ecuaciones. Es lo mismo, pero por ejemplo en nuestra escala simplemente es imposible modelizar lo que vas a tener en el agua. Y a diferencia que en otras físicas, la influencia es enorme. O sea, tú coges una lija, por ejemplo en un foil, coges una lija gorda y lo lijas, y ese mismo foil con esa misma forma, con la misma pintura, el mismo material y todo, y coges una lija un poco más fina y lo lijas, y no tienen las mismas propiedades de lejos. De lejos. Es más, en algunas condiciones hay uno que a lo mejor ni lo puedes navegar y otro que sí lo puedes navegar. Y eso modelarlo en esos, porque al final cuando estás lijando estamos ya hablando de micras. Entonces, modelar micras en un modelo que es enorme, no hay poder computacional para soportar eso. Y no solo eso, sino que también te influye el agua. El agua, dices, bueno, pues la temperatura del agua, pues eso lo tengo metido en el modelo. Ya, pero es que el agua tiene impurezas. A lo mejor tiene aceite. A lo mejor tiene un poquito más de contenido en lo que sea. Y eso, a nivel de fluidos, tiene una influencia brutal. Entonces, al final, todos estos cómputos de fluidos tienen parámetros con los que puedes más o menos intentar ajustar para que los resultados que consigues medir en el agua se adapten a lo que tú quieres calcular y a partir de ahí crecer. O sea, por ejemplo, una de las cosas que hacíamos con el equipo americano es nos íbamos a navegar al sitio donde íbamos a navegar, ensayábamos, o sea, le poníamos sensores a nuestros foils y en base a eso calibrábamos nuestros modelos de física. Pero si estás a ciegas e intentas predecir el comportamiento, hay ciertas propiedades que se predicen con mucha fidelidad, pero la resistencia, que es una de las más importantes, no consigues capturarla a menos que tengas todos los detalles del fluido en el que estás y probablemente tienes que meter tu cacharro en el agua y calibrar tus modelos, porque si no estás... Y las diferencias no son pocas, son bastante grandes. Muy interesante, Nico. Si te parece, hacemos un pequeño corte ahora. Perfecto. Y seguimos después hablando de tu pasión. Muchas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Vamos a seguir hablando de tu pasión, que es ahora mismo el modelado, ¿no? Y todo lo que todo lo que es relativo a estos barcos tan grandes y tan maravillosos y tan rápidos, ¿no? Porque ahora nos dices a qué velocidad van de la Copa América. Y luego hablamos un poco de la experiencia personal tuya, ¿no? Y de tus ganas de emprender. Así que te dejo que nos cuentes esa experiencia de Barcelona, cómo ha sido. Pues Barcelona ha sido una experiencia muy apasionante. Ha sido, la verdad es que es increíble. Bueno, ya por enlazar con lo que decías de los barcos, estos barcos son, ya que lo hemos dicho, no barcos que vuelan. Gracias a eso podemos alcanzar 100 kilómetros por hora. Son barcos de 7 toneladas y hay que recordar que son barcos... ¿Cuántas toneladas? 7 toneladas. ¿De dónde le sale el peso? Perdón. Son barcos muy, muy grandes. Hay 8... ¿Pero van taraos? Hay 8 tripulantes y tienen ciertos pesos. Porque tú me dijiste que ya no llevan bulbos, ¿no? En los foils, ha ido evolucionando un poco la regla, pero la primera regla que sacaron, los foils tenían que pesar, a ver si me acuerdo y no digo una tontería, 1.300 kilos cada uno, 1.300 y pico, ya no me acuerdo el número exacto, la primera que fue hace 2 ciclos. Y era la primera vez que se hacía la clase, entonces eran unos monocascos y el problema era que cuando se caían, porque entrenando siempre vas al límite y rompes cosas y te caes, para poder levantar tal magnitud de barco,
estaban un poco asustados, entonces decían, pues bajamos los 2 foils y simplemente con el peso de los foils el barco se va a enderezar solo. Entonces, ¿qué peso necesitamos en los foils para que eso se cumpla? Se enderece. Y dijeron, pues tal, 1.300 y pico kilos y el centro de gravedad en tal sitio. El momento bastante alto. Y era ¿Qué longitud tiene el foil? El foil tiene 4, depende entre 4 y 4,5, depende si fue la de 2021 o la de 2024. Pero era muchísimo más peso del que necesitamos en los foils. Entonces los foils de las copas anteriores tenían un bulbo bastante grande que era para meterle nivelarlo peso. En caso de tumbarse. Exactamente. Pero que a nivel nuestro de performance del barco era horrible tener que acarrear ese peso. Un lastre. Entonces es curioso porque nosotros hacíamos foils de acero porque tenían que ser muy muy pesados y aligerábamos el acero para meter plomo, que nos dejaban meter la regla materiales como el plomo. Entonces es un concepto para gente que vuela, dice, yo quiero lo más ligero, te imaginas que va a ser fibra de carbono súper ligerita, que eso va a ser... Y no, era un mastodonte que encima le quitabas material estructural para meterle plomo para que pesase más. Pues claro, si tú eras capaz de meter el plomo dentro del ala, pues ya no tenías que poner un bulbo tan grande, ¿sabes? Y tenía menos resistencia y ibas ganando, ¿no? Ahí te las ingeniabas para intentar colocar el peso como pudieras. Y bueno, aparte de eso, pues tienes la tripulación, son 8 tripulantes, y luego es un barco grande. Pero o sea, ahora ya no llevan bulbos, ¿no? En la que va a haber en 2027, casi no va a haber bulbos. Tiene un requerimiento de peso. La que nosotros hemos vivido en Barcelona, pesan bastante. Nosotros nos bajaron el peso 100 kilos, entonces los bulbos ahora eran más chiquititos, pero seguía teniendo bulbos. ¿Y la estructura es fibra de carbono? Y la estructura del casco es fibra de carbono, la estructura de los brazos es fibra de carbono, el mástil es fibra de carbono, pero aún así son barcos son 70 pies, son 20 y pico de metros, o sea, es un barco muy grande. Y claro, ¿2 metros? ¿20? 21, desde la parte más adelantada hasta la parte más atrasada, 21 metros. Y 27 metros de alto. ¿Y eso con las velas te da cuántas toneladas? 7 toneladas. Se me hace mucho para... Es mucho peso. Y cuando ves 7 toneladas levantarse del agua es muy espectacular. Y si te lo sabes, a lo mejor es un compromiso. ¿Qué fuerza hay sobre el empuje sobre las velas? ¿Qué superficie de vela hay? ¿Qué empuje puedes tener? Superficie de vela, ahora mismo no me acuerdo. Serían toneladas. Y mira que he hecho presentaciones. Para coger esa velocidad será toneladas de empuje. Y sí, o sea, en los cabos tenías 15 toneladas en lo que normalmente son los cabos, que son actuadores. De carga 15 toneladas. 15 toneladas. Y de compresión del mástil 4, 5, 6 toneladas. ¿Se utilizan materiales plásticos para los cabos o son de...? No, y cabos son todo actuadores. Bueno, se utiliza todo. Es metálico. Hay fibra de carbono, hay partes de fibra de carbono, hay partes bueno, luego hay actuadores, pero son materiales súper resistentes. O sea, no es... Al final es la misma manera de manejar un barco que ves cabos por todos lados, pero es todo llevado a lo máximo a nivel de resistencia estructural para que sea lo más pequeño y compacto posible. Y que hay un piloto que también me contabas el otro día y alguien que se encarga de todo. Realmente hay 4 pilotos, hay 8 en esta última copa, había 8 personas a bordo, 4 de ellos eran pilotos, uno de ellos llevaba el timón, otro de ellos llevaba el control de vuelo, porque no tenían vuelo automático. O sea, ¿Está permitido o va a estar permitido? Estaba prohibido. Por eso. El tener vuelo automático. Entonces el controlador de vuelo volaba por instinto. Si notaba que el barco cabeceaba hacia adelante, pues metía un poco más de timón para que el barco se enderezara. Si notaba que el barco caía, metía un poco de flap, que es lo que es un flap de un avión, que estaba en el ala para levantara un poquito el barco, pero todo eso pasa en milésimas de segundos, ¿no? Y lo que te comentaba cuando hablamos, esos barcos si los sueltas es súper inestable, ¿no? No es... Entonces necesitan mucho tiempo de adaptarse al barco los regatistas, mucho tiempo de entrenamiento y mucho tiempo de entender cómo funciona el barco. Y luego hay 2 personas más, uno trimando las velas y luego hay otro, pues a lo mejor ocupándose del foque, ocupándose de la táctica, también como vas virando, hay funciones que se simetrizan. Pero el trim de las velas va motorizado, ¿no? Va con actuadores, pero toda la energía para mover esos actuadores viene de una fuente humana. Entonces, lo que tienes son los otros 4 personas que están a bordo son ciclistas y lo que hacen es generar presión de aceite
que es luego el aceite que va dentro de los actuadores para moverse. Sí. Entonces tú tienes que, o sea, no puedes virar lo que te dé la gana, porque si no te cargas a los pobres ciclistas que están ahí dándole pedales a muerte. Entonces no solo tienes que estar regateando, sino que tienes que estar atento de tu energía a bordo para optimizarla, para hacer la mejor trayectoria para... Eso es un invento siniestro, ¿eh? Bueno, han decidido quitarlo en esta. A mí la han decidido quitar porque al final el público no entendía muy bien que hacían 4 ciclistas a bordo ahí sudando y tal. No sé si es porque no se ha explicado, pero a mí me parecía muy ¿Cómo se va a entrañable. conseguir la presión hidráulica para los servos? Baterías. O sea, dejan llevar baterías. Sí, que le quita un poco de encanto, yo creo. De glamour. Pero bueno, al final todo se vuelve más compacto y se vuelve un poco más pues como la Fórmula 1, que tienes todo ahí muy encerradito y se vuelve algo más tecnológico y poco a poco pues la nostalgia pues se va yendo. Claro, en Valencia tú veías a no sé cuántos tripulantes había ahí con su polito, tirando cabos, no sé qué, moviéndose de un lado el barco y tal cual, y ahora no, ahora le ves con una armadura, porque claro, a 100 km por hora no es lo mismo que a 30 km por hora lo que pasa, le ves con casco, le ves encerrado completamente, porque claro, si sacan la cabeza tienes a un ingeniero diciendo, mete la cabeza que estás metiendo ahí resistencia al barco. Entonces han pasado de ser barcos a ser pues, naves espaciales ahora mismo, ¿no? Y bueno, pues eso. ¿Qué pasó en Barcelona? ¿Ganasteis? No, por desgracia no no ganamos. Hemos tenido una campaña bastante complicada. Hemos tenido... Bueno, la verdad es que yo creo que lo hicimos muy bien. Llegamos muy pronto a Barcelona. Fuimos los primeros en llegar a Barcelona. Nos instalamos en una base provisional. Fuimos los primeros en entrenar en Barcelona. Barcelona tiene una característica que tiene unas olas bastante... Para lo que estás acostumbrado en la Copa América, que suele ser, sobre todo desde la época de los foils, un agua muy plana, Barcelona tenía mucha ola, ¿no? Entonces teníamos que adaptar... El corto periodo mediterráneo. Bueno, tiene un corto periodo, pero luego tiene un fondo de mar que es brutal. Y entonces tienes el corto periodo montado sobre y encima no suelen venir en la misma dirección. Y entonces Barcelona es complicado. Y claro, tú diseñas... como solo va a haber una competición, tú diseñas tu barco no solo para tus tripulantes, sino que también lo diseñas para dónde estás compitiendo. Entonces todo el mundo diseñó un barco que se adaptase a esas olas de Barcelona que eran descomunales y obviamente al viento de Barcelona, ¿no? Tenemos la estadística del viento de Barcelona y sabíamos más o menos qué rangos de viento íbamos a tener y tú diseñas tu barco para esos rangos de viento, ¿no? Ya está cada uno cuánto arriesga si quiere tener una ventana mucho más pequeña y eficiente o ser más amplio pero menos fuerte en cada una de esas ventanas, ¿no? Eso es un poco la estrategia de cada equipo. Y ahí, pues, poco a poco fuimos apareciendo ahí los equipos en Barcelona. ¿Tú te llevaste a la familia? Yo me llevé a la familia. Todo el mundo se llevó a la familia. Estuvimos unos meses, estuvimos en Suiza. Íbamos 2 semanas a Suiza, 2 semanas nos quedábamos en casa. Y luego cuando nos fuimos a Barcelona, la verdad es que el equipo nos puso todas las facilidades para llevarnos a la familia y no tener por qué preocuparnos. Pero sí que es verdad que es una de las partes más difíciles de este mundo, sobre todo cuando empiezas a tener... Los jóvenes estaban encantados. Los jóvenes me llevan para un lado, me llevan para el otro, además en Barcelona, tal, el club de surf, el club de no sé qué, el de wing, pues ahora nos vamos, que si a Jeddah, que si no sé qué, todo el mundo encantado. ¿No tienes hijos? Pero ya cuando tienes hijos... Claro. Y cuando tienes una familia en casa y cuando te apetece estar con ellos, ¿no? Porque al final es tu número uno, ¿no? Pues es difícil. Es difícil porque, claro, los niños tienen que cambiar de colegio. Y para ti no hay horas. Y luego, claro, en la competición no hay horas. En la competición es... Porque, a diferencia en la industria, tú en la industria entregas un producto que está bajo unas normas, ¿no? En tu dibujo tienes que hacer este dibujo, tienes que hacer este cálculo, tienes que hacer tal cual, lo entregas, has terminado y te vas a casa. Aquí no, aquí no terminas. Porque no se trata de hacerlo bien, se trata de hacerlo mejor que los demás. Entonces, pues tienes unos plazos en los que tienes que cumplir y tú hasta el último momento vas a darlo todo para hacer lo mejor posible. O sea, no para entregar algo, sino para entregar lo mejor. Entonces, te pasas horas espiando a los demás, viendo lo que hacen, intentando entender lo que lo hacen, porque los otros también, o sea, es decir, todo el mundo tiene unas ideas brillantes, todo el mundo intenta esconderlas. Bueno, ahí hay un arte en el espionaje de la Copa América que
que es muy importante al final, en cómo sacar tus ideas, cómo intentar hacer que el otro entienda cosas que no estás haciendo. Y Hay que engañar a los demás con lo que estás haciendo. hay que, a Para que no te veces, copien. a veces tú lo que intentas, bueno, luego hay una parte cuando sale la regla, hay muchas cosas que quedan que no son fáciles de entender, ¿no? Entonces tú de repente tienes una idea y no sabes si cumple la regla o no cumple la regla. Porque nadie la había pensado en ese momento de la regla y está ahí en una zona un poco gris. Entonces tú lo que no quieres es salir con una cosa y que te llegue un juez y te diga esto es ilegal y has perdido toda tu campaña, ¿no? Entonces tú quieres asegurarte de que la regla cumpla con eso, ¿no? Entonces hay un departamento que se ocupa solo de la regla. Entonces se juntan todos los equipos y tú lanzas una pregunta, ¿no? Lanzas una pregunta y entonces la gente responde entendiendo si eso hace parte de la regla, si no hace parte de la regla. Entonces si no hace parte de la regla, se escribe en la regla, pues esto no hace parte. Si hace parte de la regla, pues se escribe en la regla, esto hace parte, ¿no? Entonces, claro, a ti se te ocurre una idea, tú no vas a decir, oye, he tenido una idea, esto es la regla, porque entonces Claro. la expones a todo el mundo. Entonces vas a intentar buscar la manera de que encontrarte cualquier milonga para que la gente responda que sí, porque tú quieres que respondan que sí, a una cosa que parezca como medio obvia y que abarque tu idea, pero sin intentar descubrir tu idea. Y eso es uno de los departamentos más importantes de todos los equipos de Copa América. Y se pasan horas y horas y horas y horas con abogados, con cómo se redacta, en función de lo que responde la gente y tal, cómo poder introducir tus ideas dentro de la... ¿Cuál es el premio? Organizar la siguiente. Ese es el premio. Ese es el premio. No hay mucho más. Ese es el premio. Ya te digo, es gente con mucho dinero, que es muy apasionada de la vela y que el hecho de ganar la Copa América pues le reporta pues unos beneficios de Imagen. hacerse conocer, de imagen, de tal, que están muy por encima de... Está claro. Pero ya te digo, es un equipo de Copa América en general, son todo pérdidas. ¿Y cuál es el futuro entonces? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a seguir en la Copa América o Entonces, quieres organizar el tema familiar? Nos quedan 7 minutos. Como bien has dicho, pues la familia es importante. Hemos tenido la suerte de estar en Barcelona, que estaba bastante cerca. En principio habíamos firmado para ir a Nueva Zelanda. Y bueno, ha sido una experiencia buena, pero bueno, ha sido cada vez que cuando nos hemos ido a Barcelona, como cuando nos hemos vuelto de Barcelona, pues es una experiencia dura. Los niños sufren, tienen sus amigos y tal, y tú no quieres hacerles pasar por esas cosas, ¿no? Y por mucho que, mira, tú fíjate a mi hijo, un día... Eso enriquece también a los hijos. Exactamente. Tampoco es tan complicado. Pero un día le dije a mi hijo, le digo, porque tenía muchos amigos ahí en Barcelona, entonces se vuelve y estamos en el coche, y le digo, ahora que ya estamos en Madrid y que ya has vivido Barcelona, porque por entonces, pues a lo mejor había más, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvisteis al final? En Barcelona estuvimos 3 años. 3 años. Y le digo, bueno, esta experiencia de Barcelona, digo, si nos vamos a otro país, o sea, ¿te apetecería irte y volver a perder tus amigos y volver a estar ahora que te cuesta volver a hacer amigos y tal cual? Tiene 8 años, ¿eh? Y me dijo, sí. Me dice, lo único que no quiero es que sea un sitio donde haya volcanes o guerras. Si no... Inteligente. Sí. Tú fíjate. Así que... Pero bueno, por ahora... Esta Copa América que viene está tardando mucho en construirse, es más, todavía faltan un poco de cabos sueltos. Entonces, mientras tanto, nos hemos juntado gente del equipo y hemos decidido emprender y montar pues un poco en la línea en lo que estamos haciendo, ¿no? De diseño conceptual. Nos hemos dado cuenta de que en todo este mundo del diseño conceptual no hay ninguna herramienta en el mercado. Y un poco porque normalmente en las empresas es un conocimiento a lo mejor tan precioso que todo el mundo se lo quiere hacer y le cuesta mucho exteriorizarlo. Y entonces lo que queremos realmente es poder democratizar el diseño conceptual. Entonces estamos construyendo una pequeña herramienta mágica en el que básicamente lo que queremos es que si la gente tiene una idea, lo que te contaba antes, ¿no? Si la gente tiene una idea de cualquier cosa, lo pueda meter súper fácil ahí dentro
y pues no solo le diga lo que estás haciendo no tiene ningún sentido, o incluso decir no, es cojonudo lo que estás haciendo y además vamos a mejorar, la herramienta te lleva a mejorarlo y te lleva a optimizarlo y te lleva a decir, para cumplir la misión que tú estás queriendo hacer, esto va a ser la mejor forma geométrica, la mejor configuración, los mejores sistemas, lo mejor todo. ¿Pero en qué ámbito estáis pensando esa herramienta? Una herramienta online. Una herramienta online con todo, con geometría paramétrica, con diseño, o sea, tú ves ahí tus formas tridimensionales y que tienes tus cálculos inmediatos, que tienes optimizaciones súper rápidas. O sea, hemos intentado meter toda la experiencia que hemos tenido durante todos estos años en esta herramienta. Y ya te digo, el otro día hacíamos un concurso con mi hijo de a ver quién hacía el perfil del ala, ¿no? Tú cortas un ala por como un salchichón, y esa forma es una de las más importantes que tienen, ¿no? Tanto las alas como los foils. Entonces el otro día estaba con mi hijo de 8 años, que nunca jamás había tal, y le puse una misión. Le dije, vamos a diseñar cada uno por nuestro ala con la herramienta esta, a ver quién hace el mejor perfil que cumpla estos requerimientos. Y el tío me dio pa'l pelo. O sea... Funciona. O sea, es lo que buscamos, que sea tan intuitivo y tan sencillo que la gente pueda disfrutar con ello. ¿Pero a qué público os orientáis entonces? Pues entonces nuestra idea es dividirlo un poco en dos grandes partes, ¿no? Una es como la idílica, ¿no? Y la que nos hace más ilusión, y es que llegue a lo más posible, entonces que sea una aplicación que no tenga un coste muy elevado, pero que llegue a mucha gente, que mucha gente pueda usarlo, y que tenga ciertas restricciones de uso en ciertas herramientas, ¿no? Hay herramientas que son muy costosas. Si tú quieres calcular un cálculo de fluidos, ya no es que tú le cobres a alguien, es que a ti te cuesta un montón, porque tienes que levantar un ordenador súper potente, lo tienes que hacer correr, energía, luz, tal cual. Entonces eso no lo puedes regalar de alguna manera, ¿no? Entonces esa es la que nos hace más ilusión, ¿no? El democratizar y que haya muchísimo público de todo, universidades, de apasionados, de... Pues el típico, el que se hace un avión de aeromodelismo, pues que lo pueda meter ahí y que diga, ay, pero es que si le pongo una ala un poco más así, va a ir muchísimo mejor y me va a consumir mucha menos batería. O el que se hace un foil en la playa, no sabes la cantidad de gente que intenta hacerse sus foils en la playa. ¿Ah, sí? Pues no te puedes ni imaginar. Y claro, lo hacen a prueba y error y hacen unos foils cojonudos. O sea, tú hoy en día, si no tienes idea de un mundo de foil, por muy experto que seas en diseñar alas, coges a un tío que se ha hecho su foil a prueba y error y no le haces un mejor foil ni de broma. Porque estos se han pegado, y los tíos entienden. Y poner en sus manos una herramienta que les diga, oye, pues si le haces este pequeño cambio o lo optimizas, dice, no, haz esto porque lo mejor que te va a ir es esto. Vas a conseguir mejores prestaciones. Entonces, eso es nuestro público que más nos gustaría tener, pero también nos gustaría poder alcanzar pues equipos de Copa América y ya gente más grande, pues que nos dé, que también les va a dar mucho uso y que nos dé un poder grande de crecer y de al final probar porque al final la competición siempre te ayuda a subir, ¿no? Entonces si conseguimos tener clientes que estén en la competición o en la industria y tal cual, pues nos va a ayudar a crecer mucho más. Y es un poco también lo que estamos buscando. Entonces ahora mismo estamos en una fase de terminando el desarrollo de lo mínimo con lo que queremos salir. Porque tampoco, no queríamos salir ya, ¿no? Queríamos tener unas bases que fuesen muy por encima de lo que hay en el mercado, ¿no? Y estar como orgullosos. ¿Habéis conseguido financiación? Nada. Por ahora es solo pasión por nuestro lado. Pero sí, en breve ya queremos crecer un poco más y empezaremos a buscar financiación un poco por todos lados. O sea, que veo que te vas a dedicar a empresario. En eso estamos. La verdad es que no es, o sea, quiero decir, confío en mis socios para que intentan llevar esa parte, porque al final tienes que intentar aprovechar lo que te apasiona, ¿no? Y a mí mi pasión está más vinculada a la ingeniería. Al final te toca, ¿no? Pues ahora estamos, pues, con todos los que habéis montado este tipo de empresas, pues con toda Hacienda, Seguridad Social, los autónomos, no sé qué, no sé cuántos, y tener que cumplir con todas estas cosas. Poca ayuda por parte de la administración, poca ayuda. Todos son complicaciones. Bueno, tú fíjate, hoy nos ha llegado una carta de Hacienda y tal, y pidiéndonos unos datos y tal cual. Y hoy tenía cita por teléfono, eso es súper cómodo. Y bueno, yo un poco así como asustado y tal cual. Me tocó un tío súper majo.
Y me ha ayudado, pero con todo. Y muchas veces detrás del papel, Oye, que raro. tú llegas desde el papel, que es horrible, que no, que dice 20.000 millones de cosas, te lo tienes que leer y es horrible. Has tocado con el bueno. Y he tocado con el bueno y me ha dicho, no, tú rellena aquí, eso es que no te hace falta nada más. Un tío súper majo. Y me dice, oye, acabamos la conversación y me dice, para cualquier cosa llámanos. Y digo, ¿cómo que os llamo? Si tengo que pedir cita, me la das en 5... Bueno, eso, tú pides cita y ya está. Pero sí, al final hay... este en concreto me ayuda bastante. Pero sí que es verdad que es difícil. Porque claro, lo que tú te quieres dedicar es a lo tuyo y pierdes un tiempo tan bestial en toda la burocracia y tal que... Bueno, Nico, tenemos que ir acabando, así que te dejo que te despidas con unas palabras o unas pocas palabras. Yo quería agradecerte que hayas venido al programa y te deseo también mucha suerte en tu emprendimiento, que no se te pongan las cosas difíciles y que tomes las mejores decisiones para el futuro y que te vaya muy bien. Así que te dejo, no sé si quieres comentar algo que se te haya quedado. Sí, no, pues te quería agradecer. Además, como estás con universidades y tal, hablando del talento, pues quiero decir que aquí en España somos muy la leche, ¿eh? O sea, es increíble. Yo me he quedado sorprendido de a qué nivel, pues en el equipo, qué cantidad de gente española, todos muy jóvenes. Bueno, había jóvenes y mayores. A Marcelino Botín, que es una eminencia, obviamente, pero hasta todos los jóvenes que entraban. Y es increíble la energía y las... Y sobre todo, a mí lo que me da la sensación es que aquí en España nos apañamos muy bien. ¿Sabes? Somos capaces de sacarnos las castañas del fuego mucho mejor que los que hemos trabajado con otras culturas sabemos que el español, bueno, de hecho, mira, ahora han cambiado ¿cuál es el CEO que han puesto? Han cambiado un CEO, no me acuerdo ahora, no vamos a hacerlo, pero en una multinacional acaban de poner a un CEO español. O sea, realmente el talento español es impresionante, ejecutivos españoles muy buenos porque mezclan capacidad de improvisación al mismo tiempo que somos muy alemanes en cuanto a formación. Somos muy rígidos y sabemos funcionar. Y toda esa mezcla de creatividad, pero no tanta, y estructuración y capacidad analítica está muy reconocida. Y luego el talento emprendedor español es bestial. Ayer estuve viendo un programa de televisión de estos nocturnos y llevaron a unos gallegos que a través de una persona tetrapléjica han desarrollado un joystick con la boca. Sí, lo vi. ¿Lo viste? Impresionante. Y dices... Alucinante. Alguien dice que qué va a pasar con China. Con China no pasaría nada si esto es una llamada a nuestro país. Si en vez de dedicarse a discutir sobre la opresión del empresario sobre el proletariado, que no va a ningún sitio, nuestros políticos se dedicaran a entender y hablar con la gente en este país que está intentando sacar este tipo de cosas. Porque si somos capaces de ir por delante en este tipo de tecnologías, los fabricaremos en China, sí, seguro. Pero iremos por delante. Y lo que tú estás haciendo igual, o sea, con equipos españoles, como estás diciendo, con los mejores tíos, con capacidades mucho mejores a lo mejor que otros técnicos en otros países. ¿Qué hacemos en este país con estos políticos? Si es que no llegan a la altura de la gente pues ahí que tenemos trabajando. Nosotros les tenemos que embarcar y hacerles más grandes. No sé cuál es la solución. Me voy a callar porque no me gusta hablar de política. Bueno, un placer. ¿Alguna cosa más? Nada más. Bueno, lo que tú me digas, yo me enrollo aquí como las personas. Desgraciadamente tenemos que cortar, pero te invito a que vengas cuando la empresa vaya mejor y nos cuentes cómo has enfocado tu vida. Fenomenal. Y si quieres diseñamos en directo una la tuyo juntos. Eso es. Muy bien. Muchas gracias, Nico. Un placer. Un placer. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.